Buenos días, un saludo amoroso a todos ustedes, deseándoles que tengan un día lleno de mucha luz, de mucho amor, de mucha felicidad y de mucha paz y prosperidad. El día de hoy estoy aquí para hablarles un poco acerca de los procesos de sanación. Bien, para hablar de sanación, primero tenemos que entender un poco cómo nos enfermamos o cómo se enferman nuestros cuerpos. Y lo primero que tenemos que recordar es que nosotros no somos solo un cuerpo físico. Además de nuestro cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual. Cada uno de estos cuerpos cumple una función muy importante en nuestra vida, pero todos y cada uno de ellos está conectado el uno con el otro. Cuando existe una alteración en alguno de estos cuerpos, esta alteración se ve reflejada en el otro. Entonces, por ponerles un ejemplo, si existe una alteración en mi cuerpo mental, es decir, ¿cómo se genera una alteración en el cuerpo, en alguno de estos cuerpos, un cuerpo mental, emocional o espiritual? La alteración se genera por un desequilibrio en estos cuerpos que puede ser causado por ejemplo, en el cuerpo mental, un pensamiento negativo, una idea recurrente que constantemente está generando una energía, porque cada uno de nuestros pensamientos genera formas de energía. Entonces, esta energía que se está generando constantemente en nuestra mente puede llegar a generar un desequilibrio en el cuerpo mental. Al estar constantemente ese pensamiento negativo recurrente, se genera un desequilibrio en nuestro cuerpo mental. Ese desequilibrio puede alterar nuestro cuerpo físico o alguno de nosotros cuerpos. Si hay una energía de baja densidad o estamos expuestos a situaciones del entorno muy negativas, se pudiera generar un desequilibrio en alguno de en el cuerpo espiritual, de acuerdo a la energía a la que estamos expuestas o a las situaciones que se están generando. Cuando hay una emoción recurrente, emociones negativas, estamos expuestos constantemente al enojo, a la rabia, a la tristeza, al dolor. Estos sentimientos y estas emociones negativas pueden generar un desequilibrio en nuestro cuerpo emocional. Y estos desequilibrios que se generan en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo mental o en nuestro cuerpo espiritual pueden afectar directamente a nuestro cuerpo físico. Si bien un desequilibrio en nuestro cuerpo físico también lo puede generar un problema de alimentación, falta de ejercicio, comer una comida dañada, algo que nos pudo haber hecho daño, pues todas estas situaciones que pueden alterar el cuerpo físico, un virus, una bacteria, aún así nuestro cuerpo físico también se puede desequilibrar porque directamente está conectado con los otros cuerpos. Entonces, una alteración en el cuerpo emocional o en el cuerpo mental también puede generar un desequilibrio en el cuerpo físico. De esta forma, si nosotros nos damos cuenta cuál es el origen o cuál fue el pensamiento, la emoción o la energía que generó ese desequilibrio en alguno de nuestros cuerpos, podemos empezar a resolverlo y de esta forma empezar a sanar. Sanamos cada uno de nuestros cuerpos cuando identificamos qué lo generó y qué lo alteró. Recuerden que los síntomas o las enfermedades que se pueden manifestar en alguno de estos cuerpos, en una alteración constante del cuerpo mental puede generar enfermedades patologías psicológicas o alteraciones psiquiátricas. Unas constantes enfermedades en el cuerpo emocional pueden generar enfermedades como neurosis, depresiones y en el cuerpo físico, pues bueno, una y sin mil enfermedades que se pueden generar en el cuerpo físico. Entonces, es tan importante poder identificar cuál fue la energía, el patrón, el pensamiento, la emoción, la situación que de alguna manera u otra, al no poderla enfrentar de manera asertiva o al no darnos cuenta de que el impacto que tuvo esa situación en nosotros, se puede generar ese desequilibrio. Bien, el desequilibrio se genera porque esa situación no está pudiendo ser enfrentada de manera asertiva. Entonces, no sabemos cómo enfrentar esa situación que estamos viviendo y al no saber cómo enfrentar esa situación se genera el desequilibrio. Seamos conscientes o no de que estamos o no sabiendo enfrentar esa situación, el impacto se genera en nuestro campo, sea el campo mental, emocional o el espiritual, o incluso en el campo físico. Al final se manifiesta el síntoma de la enfermedad como una respuesta a que esa situación no supimos cómo elaborarla, procesarla, aceptarla, manejarla, entenderla. Sin embargo,
una de las tareas más importantes que tenemos para empezar un proceso de sanación es darnos cuenta de esta. Primero que todo, reconocer que cada uno de nuestros cuerpos físico, emocional, mental, espiritual, de nosotros es nuestra responsabilidad y que tanto como la enfermedad se creó en uno de esos cuerpos, también la salud se genera. El cuerpo humano está diseñado para la salud. El cuerpo humano está diseñado para la salud perfecta. El cuerpo no vino diseñado para la enfermedad. La enfermedad es una alteración de ese equilibrio natural del cuerpo. Así que de la forma como podemos restablecer ese equilibrio natural del cuerpo es resolviendo el origen y la causa de esa enfermedad. Y el origen y la causa de esa enfermedad generalmente está radicada en un pensamiento, en una emoción, en una idea, en una creencia, en algo que está afectando el equilibrio natural del cuerpo. Y es nuestra tarea encontrar ese origen. Cuando encontramos ese origen, empezamos un proceso de sanación, porque soltamos, liberamos, hacemos conciencia de qué está generando esa alteración en nosotros y empezamos a soltar, liberar y automáticamente el cuerpo empieza a restablecer el equilibrio natural, tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo mental, emocional. Entonces, la tarea interesante es entrar dentro de cada uno de nosotros a mirar nuestro propio sistema de creencias, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, porque incluso puede ser que tenemos ese pensamiento ya se estructuró en una creencia o en un patrón de pensamiento que ya lleva mucho tiempo arraigado en nosotros, y entonces se vuelve más difícil el proceso de sanación porque se ha instalado como un programa en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y de alguna manera u otra, para poder sanar, tenemos que liberar y cambiar ese patrón de pensamiento, esa idea que se ha estado allí. Muchas veces los patrones de pensamiento negativo no son adquiridos solamente por la experiencia de nosotros. Por lo general pueden ser patrones que vienen de tiempo atrás, heredados por familia, por generaciones. Entonces, cada uno de estos patrones de pensamiento genera un impacto en nuestra vida, porque se ha ido alimentando poco a poco de la experiencia que nosotros hemos ido teniendo. Entonces, si es una idea familiar, si es un patrón de pensamiento de que una situación específica puede hacerte daño, tú te la crees y automáticamente tu sistema de creencia y tu cuerpo reacciona frente a esa creencia que ya tú tienes estructurada en tu mente. Por eso es muy importante identificar nuestros propios patrones de pensamiento. Para poder cambiarlos, tenemos que darnos cuenta de cuál es el patrón de pensamiento, la idea que nos está llevando por un camino que no es el que queremos, no es el camino que nos está llevando a la salud, al bienestar o a la plenitud. Y de esta forma, si podemos darnos cuenta, entonces podemos cambiar todo aquello que nos está haciendo daño. Lo mismo pasa con las emociones, pero fíjense, por lo general, el cuerpo mental y el cuerpo emocional están muy relacionados. Eso que sí, bueno, todos los cuerpos están relacionados, pero el cuerpo mental está muy de manera que un pensamiento genera una emoción. Si yo pienso que alguien me hace daño, automáticamente creo una emoción de rechazo o una emoción de malestar hacia esa persona porque mi pensamiento genera una emoción, pero es inmediato. Obviamente también se ve reflejado en mi cuerpo físico, que mi cuerpo físico tal vez cuando ve a esa persona automáticamente se aleja. Se generan sensaciones en el cuerpo físico, pero toda esta conexión que hay en nuestros cuerpos nos hace que de alguna manera un sistema y otro estén tan vinculados. Lo mismo que si algo me dolió, si generé un sentimiento de dolor en mi interior, automáticamente se generan también pensamientos en relación a eso. Entonces, estos dos cuerpos hay que trabajarlos muy unidos. Hay que trabajar lo que pensamos junto con lo que sentimos y encontrar un equilibrio entre todos ellos. Somos parte del todo. O sea, nosotros no nos podemos ver separados de cada uno de lo que sentimos y lo que somos. Tenemos que vernos conectados con el todo. Tenemos que entender que cada uno de nuestros cuerpos tiene un propósito y una función y que tenemos que abrazarlos y entender que son parte de nosotros. Entonces, lo que sí tenemos que empezar es a que si queremos empezar un proceso de sanación, sea cual sea, empezar a encontrar la forma de modificar y de cambiar esos patrones de pensamiento,
negativos. Si no nos funcionan, si ya cumplieron su propósito, si nos damos cuenta que la vida puede ser mejor pensando de forma diferente, podemos cambiar nuestra manera de pensar. Al cambiar nuestra manera de pensar, al cambiar esa programación que traemos, podemos empezar a generar nuevos sentimientos, nuevas emociones que nos van a hacer mucho mejor. Si eso que estás pensando te está enfermando, te hace daño, no te deja avanzar, entonces es momento de cambiar la manera como estás pensando por pensamientos que te llenen de bienestar, de salud, de alegría, de paz y de tranquilidad. Y esa es la tarea. El proceso de sanación ocurre cuando restablecemos el equilibrio en cada uno de nuestros cuerpos, cuando restablecemos el equilibrio en nuestros sistemas mental, emocional, espiritual, astral y nuestro cuerpo físico. Y ese es el primer paso. Hay personas que me dicen, pero ¿cómo cambio ese pensamiento? ¿Cómo cambio esa idea? Es que de verdad, lo primero que tenemos que entender es que los pensamientos son de nosotros. ¿Quién controla tus pensamientos? ¿Quién controla tu forma de pensar? Pues tú, pues yo. Yo controlo mi forma de pensar, entonces la única persona que puede hacer el cambio en su interior soy yo. Esto significa que tengo que asumir la responsabilidad como, como esa persona que tiene ese pensamiento en su interior y modificarlo. Si un pensamiento me lo estoy repitiendo 1000 veces al día, pues tendré que repetirme unas 1000 veces más un pensamiento que me haga sentir mejor. Si yo pienso que es difícil, que estar en este mundo es duro, es duro, es duro, es duro, todo el tiempo estoy pensando eso, automáticamente ese pensamiento está generando una serie de emociones en mi cuerpo físico y en mi cuerpo emocional. Pero tengo que empezar a pensar diferente. Estar aquí es maravilloso, es una oportunidad, hoy es un gran día. En la medida en que yo voy cambiando esos pensamientos por pensamientos que me ayuden, que me produzcan un bienestar, que me motiven, hago conciencia de que estoy asumiendo mi poder como dueña y como co-creadora de mi propia mente, de mis propios pensamientos, y de esta forma estoy creando una nueva energía en mi interior. Además, considerando de que todo lo que yo pienso, siento, es de alguna manera está construyendo la realidad en mi interior y que esa realidad en mi interior es la que yo estoy viendo afuera, entonces todavía es sumamente más importante entender y reconocer el papel tan importante que tenemos como co-creadores de la vida. Entonces significa que tenemos que trabajar muy juiciosos cada día en entender cómo estamos compuestos, cómo podemos mejorar cada día, cómo empezamos a depender de nosotros. El problema es que a veces nosotros culpamos al resto del mundo por lo que pasa en nosotros. Por lo general, las personas decimos, en algún momento hemos dicho cosas como, él me hizo sentir mal, o ella me hizo, me hizo daño o me lastimó, o ella, bueno, ese tipo de cosas como culpar al otro de que algo nos hizo o nos hizo daño, nos hizo sentir mal. Es uno de los primeros errores que cometemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad nadie nos puede hacer sentir mal si nosotros no lo permitimos. En verdad es que nosotros le hemos dado permiso o hemos puesto en manos de otras personas emociones y sentimientos de nosotros. Y de esta forma estamos culpando al otro por algo que la otra persona hizo muchas cosas, pero nosotros elegimos que eso que esa persona hizo nos hiciera sentir mal. Es nuestra elección. Lo que nosotros permitimos y aceptamos en nuestro sistema de creencias, emociones, es nuestra responsabilidad. No podemos culpar a los demás por las cosas que ellos hacen. Ellos hacen, cada quien hace lo que puede, lo que tiene, lo que le corresponde, lo que está dentro de su interior. La reacción y la manera como yo abordo esa situación es mi responsabilidad. Entonces, es mi responsabilidad si me siento bien o si me siento mal con lo que el otro hizo. Es mi responsabilidad si yo permito que eso me afecte, me haga sentir bien o no. Y es muy sencillo porque si finalmente la otra persona hace cosas y a ti no te gusta o no me gustan las cosas que la otra persona hace, pues es simplemente entender que no debes seguir allí, que no debes seguir en un lugar en el que no te sientes bien, en el que no te sientes cómodo, en el que no te sientes feliz, y no debes estar rodeado de personas que te hacen sentir así, porque en realidad las personas van a seguir siendo ellas. La pregunta es cómo quieres seguir siendo tú, cómo quieres estar tú, cómo te quieres sentir, cómo quieres vivir, cómo quieres estar. Entonces,
si esas cosas, si estas relaciones no están funcionando bien, si no te gusta la manera como se están llevando las cosas, pues entonces es momento de revisar qué quieres para construir y qué quieres vivir y en qué momento tendrías que tomar decisiones sobre qué es lo mejor para ti. Y en ese orden de idea, asumes tu responsabilidad y tu control de que eres el dueño de ese camino. Fíjense que en este orden de ideas, cuando nos damos cuenta de esto y asumimos esa responsabilidad en nosotros y entendemos que todo aquello que sucede afuera y que de alguna manera somos nosotros los que tenemos que revisar cómo enfrentamos esa situación, entonces eh, vuelve a nosotros nuestro poder, vuelve a nosotros el poder de decidir cada día cómo queremos estar, de decidir cada día si queremos ser felices, si queremos quedar atrapados en una situación de dolor, de sufrimiento, o si queremos sanar. Y si queremos sanar, entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que empezar a crear, a pensar y a sentir de manera diferente es el primer paso para que se dé esa sanación en nosotros. Así que bueno, este es mi mensaje para el día de hoy. Deseo que cada uno de ustedes encuentre la salud, el bienestar, la alegría, la tranquilidad en su interior y que la luz de los ángeles guíe cada uno de sus pasos. Un abrazo inmenso, les deseo un hermoso día lleno de mucha luz y de mucha sanación, de mucha comprensión, de mucha paciencia y de mucho amor. Bye.